función cardíaca, ¿no? El corazón es la bomba que expulsa sangre por las arterias. Estas arterias se dividen, forman los capilares y este líquido es recogido por las venas y una parte muy pequeña por el sistema linfático, y finalmente todo llega nuevamente al corazón, pero ahora por el lado derecho. De este lado derecho hay una circulación pulmonar donde hay intercambio gaseoso, y de ahí nuevamente al corazón izquierdo, ¿no? Y otra vez se vuelve el ciclo. Habíamos hablado del sistema cardiovascular, de la función cardíaca, de las disfunciones y algunas miocardiopatías, pericarditis, alteraciones del miocardio. Hay tres capas en el corazón: el endocardio, el miocardio y el pericardio. Y el pericardio visceral corresponde al epicardio. Después hay un epicardio parietal, y todos estos dos, visceral y parietal, dan el pericardio seroso, y más externamente está el pericardio fibroso. Bien. Dentro de las patologías que podemos encontrar aquí en el corazón está el pericardio, ¿no? La pericarditis es la inflamación del pericardio que puede con el tiempo drenar líquido, contribuir a la formación de líquido a nivel del espacio pericárdico, y este espacio pericárdico puede llenarse tan rápido o de manera más lenta, labrada, en función de si es rápido o lento. Dará unos síntomas también más prontos. Es decir, si la instauración de líquido es muy rápido, podrá tolerar quizá 200-250 mililitros, una pericarditis aguda, ¿no? Pero si fuera una pericarditis crónica, es decir, más larvada, más progresivo, quizá tolere incluso 1 litro de líquido a nivel pericárdico, ¿bien? Y antes de que desarrolle síntomas de taponamiento cardíaco, ¿no? Un taponamiento, es decir, un corazón que ya es incapaz de latir eficientemente, ¿no? Son latidos muy débiles, ¿no? Que disminuyen significativamente el gasto cardíaco. En el miocardio, la principal patología es isquémica, ¿no? Es decir, obstrucción de las coronarias, pero también existen las miocardiopatías, ¿no? Estas miocardiopatías de las que tocaba hablar son de las primarias, ¿no? En las primarias principalmente hay que recordar la dilatada, la hipertrófica, la restrictiva. Y en la coronaria pues se encuentra el síndrome coronario agudo como tal. El síndrome coronario agudo abarca el angina inestable y el infarto de miocardio. En la angina inestable hay una obstrucción del calibre de la arteria que llega más o menos al 80-90%. Bien, es una obstrucción parcial, pero significativa, ¿no? 90% aproximadamente. Y en el infarto agudo ya es completamente taponada, ¿no? Al 100%. En el endocardio existe la patología, la inflamación del endocardio, esta endocarditis que también puede comprometer a las válvulas, y que generalmente son endocarditis del lado izquierdo, pero también puede haber endocarditis del lado derecho. Y todo esto por una bacteremia, ¿no? En las válvulas pueden volverse insuficientes, es decir, un problema para cerrar sus válvulas, o puede ser estenótica, un problema para la apertura de esas válvulas. El corazón, mediastino medio, la base hacia abajo, el ápice hacia arriba, ¿no? La relación que existe entre el corazón y los grandes vasos, lateralmente los pulmones, y se ve en un corte transversal el grosor del ventrículo izquierdo respecto al ventrículo derecho, ¿no? Tan engrosado de manera natural, ¿no es cierto? Porque el lado izquierdo maneja presiones altas, ¿no? Se encarga de la presión sistémica. En cambio, el lado derecho se encarga de la presión del flujo pulmonar, ¿no? Nuevamente las capas del corazón, ¿no? El pericardio visceral corresponde al epicardio, como decíamos, ¿no? Y entre el visceral y el parietal existe un espacio pericárdico que más o menos corresponde a 50 mililitros aproximadamente.
Este pericardio ya es lo mismo, ¿no? Hay una parte serosa y una parte fibrosa. Otra vez las capas del corazón. Y el miocardio es la pared muscular, ¿no?, de este corazón, ¿no? Es una capa muy gruesa, ¿no?, de miocardio, que está presente tanto en aurículas como en ventrículo. Y es un músculo estriado, ¿no? Y esta apariencia estriada es gracias a la presencia de filamentos gruesos y filamentos delgados, ¿no? Es decir, actina y la agrupación de actina y miosina. Además también la troponina y la tropomiosina, que contribuyen a este proceso de contracción. La contracción es básicamente la reducción del tamaño de los sarcómeros, ¿no? El sarcómero es la unidad funcional, ¿no?, la unidad contráctil, y estos sarcómeros se contraen de manera simultánea, en donde se ve que los filamentos se desplazan uno sobre otro, ¿no? El endocardio también tiene sus propias 3 capas. Y las válvulas cardíacas, que pueden ser la aorta, la pulmonar, la mitral y la tricúspide, ¿no? La mitral y la aórtica corresponde al izquierdo, la tricúspide y pulmonar corresponden al derecho. Y la idea de las válvulas y de cualquier válvula es mantener el flujo sanguíneo unidireccional. El sistema de conducción, este corazón es autónomo, genera su propio impulso eléctrico a nivel de la aurícula derecha, exactamente en el nodo sinoauricular, ¿no? Este nodo genera el impulso y distribuye hacia la aurícula izquierda y hacia, hacia ambos ventrículos, ¿no? Pero antes tiene que pasar por el nodo aurículo-ventricular. Después del nodo auriculoventricular están los Purkinje y los haz de His, que distribuirán el impulso eléctrico en ambos lados, ¿no?, tanto en el derecho como en el izquierdo. Aquí también pueden haber alteraciones, enfermedades, ¿no?, como si hay un problema del generador de impulso eléctrico, y puede haber una arritmia, por ejemplo, si existen otros generadores eléctricos también a nivel auricular. Entonces estas serán las arritmias supraventriculares, y cuando los generadores eléctricos están a nivel ventricular se llama de arritmias ventriculares. A nivel de la conducción también puede haber problemas, ¿no? Si la rama del haz de His derecha está bloqueada, se habla de un bloqueo de rama derecha. Si la rama del haz de His izquierdo, que inerva al lado izquierdo del corazón, pues se habla de un bloqueo de rama izquierda. Bueno, este es el corazón, y siempre la actividad eléctrica del corazón puede verse reflejado en un electrocardiograma, ¿no? En el electrocardiograma vemos las ondas P, QRST y QRS y T, ¿no? Que corresponden a la despolarización y repolarización, tanto auricular como ventricular. La repolarización auricular no se ve en el electrocardiograma porque se superpone con la onda, el complejo QRS, de tal manera que el complejo QRS opaca a la repolarización auricular, y por eso que en un electrocardiograma no se puede ver. Y esto sería todas las estructuras anatómicas del corazón, los grandes vasos, y además el flujo, cómo se distribuye la sangre, ¿no?, en el corazón mismo. Ya hemos dicho que el corazón izquierdo se encarga de un flujo sistémico a todo el cuerpo, excepto el pulmón, porque el pulmón, el flujo pulmonar, lo hace el corazón derecho. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la que el corazón no trabaja bien, es decir, básicamente es insuficiente, ¿cierto?, para cumplir las funciones que le corresponden, es decir, de llevar todo el flujo sanguíneo a todos los territorios, a todos los tejidos. Hay un problema de bomba, hay un problema de flujo,
puede haber un flujo retrógrado, ¿no? Flujos derivados, problemas en la conducción, rotura cardíaca o rotura de grandes vasos, ¿no? Es decir, cualquier patología que afecte esta función de bomba, esta función eléctrica y mecánica del corazón, pues hará que no se contraiga bien y entonces no habrá una buena perfusión y entonces se desarrolla una insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca va a hacer que los tejidos reciban menor flujo sanguíneo, ¿no? Porque hay una deficiencia en el gasto cardíaco, un gasto cardíaco reducido, pero no existe una pérdida sanguínea en general en la insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que hay una mala distribución, ¿no? Hay poco flujo a nivel arterial, pero un gran flujo a nivel venoso, ¿no? De tal manera que los mecanismos compensadores, por ejemplo, el retener sodio, el retener agua en este contexto, pues lo que hace es agravar el problema, porque al haber una mala distribución, el líquido que se retenga, pues se irá al lado venoso, y el lado venoso que ya estaba congestionado ahora se congestionará más, ¿no? Si hay más congestión, habrá más presión hidrostática, y si hay más presión hidrostática, habrá más edema también, ¿no? Entonces, los mecanismos compensadores que parecen una buena idea, pero no son favorables precisamente por esto, por esta mala distribución. Con el tiempo, la insuficiencia cardíaca al inicio pues es asintomático. Cuando pasa el tiempo pues se va haciendo sintomático, y a la vez también cuando más va avanzando la fracción de eyección va disminuyendo. ¿Qué es la fracción de eyección? Es el volumen de sangre que expulsa el corazón en cada latido, ¿no? Es decir, normalmente aproximadamente al ventrículo izquierdo le llega a 120 mililitros, y de estos 120 mililitros expulsa 70 mililitros aproximadamente. Es decir, nunca ningún corazón tiene una fracción de eyección al 100%, ¿no? Entonces esta fracción de eyección va disminuyendo conforme avanza la insuficiencia cardíaca, de tal manera que hay fracciones de eyección de 50, de 40, de 30, de 15, ¿no? Cada vez menores y cada vez empeorando la sintomatología. ¿Existen mecanismos compensadores que ayudan a mejorar esto? Esto sí, parece favorable en un episodio agudo los mecanismos compensadores, pero a largo plazo son totalmente perjudiciales. Entonces, estos mecanismos de manera aguda parecen favorables porque harán que el corazón lata con más fuerza, hará que el corazón lata con más velocidad, hará que se retenga más líquido, ¿no? Parece lógico todo ello, pero pues a largo plazo no favorecen, no ayudan a mejorar la insuficiencia cardíaca. Al contrario, existe una remodelación del corazón que hace que el daño se perpetúe y se agraven incluso los síntomas. Frank Starling decía que cuando se estira que el corazón era como una liga, ¿no? Es decir, cuando se estiraba la liga, pues tenía más fuerza de contracción. Si el corazón se distendía, ¿no? Latiría, se contraería con mucho más fuerza, expulsando todo el líquido que se le ha, que ha llegado, que ha llenado esta cavidad. Pero esto tiene un límite, ¿no? Hasta cierto límite sí pasa esto, ¿no? Es como la liga, hasta cierto límite puedes estirar, si no se rompe también. Entonces aquí no se rompe el corazón por llenar líquido, pero llegará un momento que hay tanto líquido que la fuerza contráctil del miocardio no será eficiente. Estos mecanismos compensadores, habíamos dicho, primero se reconoce la disminución. Hay varoreceptores, ¿no? Que reconocen a nivel carotidio y a nivel aórtico, que reconocen esta alteración en la presión arterial, ¿no? Y tras este reconocimiento lo que va a hacer es estimular los centros cardiovasculares para que genere una respuesta, ¿no? Una respuesta
del tono simpático y una respuesta como la producción de vasopresina u hormona antidiurética. Pero también habrá la activación del sistema renina-angiotensina que finalmente contribuirá a la vasoconstricción y a la retención de sodio y secundariamente de agua. La vasopresina se encarga de la retención de agua directamente, ¿no? Entonces, en este contexto, pues se ha activado un mecanismo simpático, ¿no? Que hará que el corazón ahora trabaje con más fuerza y con más velocidad, y hemos dicho que esto, que parecía una buena idea, con el tiempo es contraproducente para el mismo corazón. Los efectos a largo plazo es el problema, ¿no? El problema a largo plazo es este remodelamiento que habrá, esta alteración de la sensibilidad a los receptores beta-adrenérgicos, esta hipertrofia, esta necrosis, esta apoptosis, ¿no? Habrán estas alteraciones a largo plazo que influirán de manera irreversible en el daño cardíaco y en la función cardíaca. Entonces, este corazón tiene unos mecanismos compensadores que ayudan a este corazón a, pues, teóricamente a mejorar la función cardíaca, ¿no? Esto, si hay poco flujo sanguíneo a nivel arterial, pues el riñón interpreta de que habrá que activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, retener más líquido, ¿no? Y este líquido, pues como hay una mala distribución, no se irá a las arterias, se irá a las venas y, como hemos dicho, hay mayor congestión venosa. Pero existen unos péptidos natriuréticos que lo que hacen es, estos serían como si los otros son los compensadores, estos serían como los anticompensadores. Estos anticompensadores lo que van a hacer es mejorar la diuresis, ¿no? Mejorar la diuresis porque el paciente tiene una gran presión intracardíaca a nivel intracardíaco, y este estímulo de aumento de la presión intracardíaca es el estímulo para la producción de péptidos natriuréticos. Entonces hemos dicho que hay un compensador, hay un anticompensador, pero el problema es que este anticompensador tiene un anti-anticompensador, ¿no? La neprilicina. Y esta neprilicina se encarga de que los péptidos natriuréticos no se encuentren mucho tiempo en la circulación. No se encuentre mucho tiempo en la circulación, por eso que destruyen los péptidos natriuréticos. Entonces los tratamientos irán en función de lo que sea del mecanismo compensador al que se quiera tratar, ¿no es cierto? Entonces habrá medicamentos que influirán a nivel de la renina, a nivel de la angiotensina, a nivel de la aldosterona, ¿no? Habrá diuréticos también. Habrá medicamentos que bloqueen la nepricilina, ¿no? Como el sacubitril, y el tratamiento por eso que es a diferente nivel. Entonces, el problema es que en el paso previo a la insuficiencia cardíaca está este remodelamiento, ¿no? Esta remodelación. En este remodelado ventricular, pues existe una reorganización de los sarcómeros, y cuando hay una sobrecarga de presión, ¿no? este miocardio tiende a hipertrofiarse, pero cuando hay una sobrecarga de volumen, este miocardio tiende a dilatarse, o una hipertrofia excéntrica, ¿no? Bueno, además hay fibrosis, apoptosis, y esto hará que, por un lado, si se hipertrofia el corazón, pues el corazón crecerá también por dentro, y este menor volumen de almacenaje ventricular hará que también haya una mala diástole y también haya una mala sístole, ¿no? Y en la sobrecarga de volumen, es decir, en la cardiopatía, en la hipertrofia excéntrica o dilatada, ahí habrá una gran entrada de sangre, sí habrá espacio para que entre sangre al ventrículo, habrá una buena cavidad, pero no habrá fuerza contracta, ¿no? Es el problema. Entonces, en ambas situaciones habrá un bajo gasto. Una cosa es bajo gasto y otra cosa es fracción de eyección disminuida,
¿no? Puede haber pacientes con fracción de eyección conservada, pero, pero con bajo gasto, ¿no? Es decir, el volumen de sangre que llega al corazón es 120 con 120, ¿no? Y expulsa más o menos el 70 más o menos, ¿no? Bueno, entonces asumamos, digamos que este paciente, si expulsa de 120, expulsa 60, podría ser su fracción de eyección de 50, o sea que está bien, ¿no es cierto? Pero en una miocardiopatía hipertrófica, este paciente puede recibir ¿cuánto? 60 y expulsar 30. Aquí también su fracción de eyección sigue siendo 50, es decir, tiene una buena fracción de eyección este paciente, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que está expulsando este 30 es una poca cantidad, es decir, es insuficiente, pero con una fracción de eyección conservada. Bien, en la miocardiopatía dilatada puede que le llegue 150, pero como tiene poca presión de contracción, ¿no? Poca fuerza contráctil, ¿cuánto expulsará? Quizá también 30, ¿no? Entonces los dos tienen bajo gasto, ¿no? No confundan la fracción de eyección que una situación sea preservada, quiera decir que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca. Entonces hay este remodelamiento, ¿no? Habrá un aumento de volumen telediastólico, una disminución de volumen sistólico, ¿no? Por este remodelamiento, en este caso de la miocardiopatía hipertrófica más excéntrica, ¿no? Habrá síntomas también en esta insuficiencia cardíaca anterógrados y retrógrados, ¿no? Estos síntomas anterógrados quiere decir que hacia adelante, en el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, el paciente tendrá poco flujo, y el paciente al tener poco flujo, pues tendrá quizá palidez, quizá frialdad cutánea, quizá fatiga, quizá mareos, ¿no? Son los síntomas anterógrados. Y los síntomas retrógrados de la cavidad izquierda, pues serán en función desde dónde viene la sangre. En el caso del corazón izquierdo, viene del pulmón, ¿no? Entonces, en insuficiencias cardíacas izquierdas, el paciente tendrá disnea paroxística nocturna, ortopnia, y bueno, básicamente esto, ¿no? Disnea paroxística nocturna, ortopnia, disnea, ¿no? También. En el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? En esta insuficiencia cardíaca derecha dependerá de los síntomas retrógrados dependerán de dónde viene la sangre. La sangre viene de la circulación sistémica, y esta circulación sistémica estará congestionada de tal manera que en insuficiencia cardíaca derecha el paciente tendrá edemas de extremidades inferiores, hepatomegalia por congestión, reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular, ascitis, ¿no? Todo relacionado a la congestión venosa. La otra patología es la cardiopatía isquémica, ¿no? Esta cardiopatía isquémica es el bloqueo de la arteria a nivel de coronarias, ¿no? Bueno, hay varias ramas, la anterior, la posterior, la circunfleja, ¿no? Lo que va a pasar es que habrá un menor aporte de oxígeno y nutrientes en este bloqueo, y entonces la célula tendrá a morirse, ¿no? Progresivamente. La muerte no es rápida, es lenta, porque todavía le quedan suministros para poder vivir, ¿no? Es por eso que en los infartos de miocardio hay un margen de tiempo en el que podemos actuar, ¿no es cierto? Un paciente con infarto de miocardio, si estamos en el hospital, pues tenemos que hacer un electrocardiograma y leer el electrocardiograma de un paciente con todas las características de un síndrome coronario agudo en menos de 10 minutos, ¿no? Entonces, en menos de 10 minutos tenemos que hacer eso, tenemos que intentar lo que corresponda con el paciente, si corresponde una fibrinolisis, si corresponde una angioplastía, pues tenemos que hacer uno u otro en función del tiempo. Una angioplastía teóricamente tiene que ser en menos de 2 horas, y la fibrinolisis podría todavía aguantar un tiempo, incluso 10, 12 horas todavía, ¿no?
pero el paciente tiene que ser valorado inicialmente de manera muy rápida, 10 minutos, hecho el electrocardiograma y leído correctamente el electrocardiograma. Entonces, esta coronaria comienza con un exceso de lípidos a nivel sanguíneo, principalmente LDL. Este exceso de lípidos hará que algún lípido atraviese el endotelio, este LDL se oxidará y este LDL oxidado podrá ser reconocido por los macrófagos y los macrófagos seguirán fagocitando todos los LDL, ¿no?, oxidados. De tal manera que este macrófago se llenará de lípidos y este macrófago se convertirá en una célula espumosa, ¿no? Será el inicio de la estría grasa y de ahí progresivamente irán agregando más células espumosas. Entonces esta placa progresivamente obstruirá la coronaria y cuando llegue a un 70% de obstrucción, pues el paciente dirá que tiene un dolor cuando hace actividad deportiva, pero que le calma cuando está en reposo. Eso se llama angina estable, ¿no es cierto? Pero esta placa no es del todo estable, o sea, la placa en sí puede ser que se rompa, y entonces si se rompe esta placa por alguna razón, pues sobre la placa, ¿no?, se generará un coágulo, ¿no? Y este coágulo puede obstruir aún más la coronaria. Si obstruye de manera parcial, obstruye el 80, 90%, esto ya será una angina inestable y el paciente dirá, me duele cuando hago actividad física, pero cuando reposo también me duele. ¿Bien? O si no, este paciente, este coágulo cuando se forme ya no obstruirá al 80-90%, ahora obstruirá al 100% y eso es lo que es el infarto agudo de miocardio, que habrá uno con elevación del ST, otro con el descenso del ST. Teóricamente la arteriosclerosis puede obstruir completamente las coronarias, ¿no? Pero es más difícil, ¿no? Es decir, este paciente hemos dicho que al 70% ya le está doliendo, es decir, este paciente tendría que aguantar su dolor cuando está al 70% bloqueado, 80% bloqueado, 90% bloqueado, hasta que llegue al 100%. Es difícil que alguien esté aguantando el dolor tanto tiempo. Teóricamente sí, se puede ocluir por una aterosclerosis, pero no es lo habitual. Cuando ya tiene al 70% del paciente, generalmente está pidiendo ayuda médica, ¿no? Entonces, ¿interesa el porcentaje de obstrucción? Sí, interesa mucho el porcentaje de obstrucción. Entonces, recordar que cuando se habla de síndrome coronario agudo, se está hablando de angina inestable e infarto de miocardio. Angina inestable es una obstrucción parcial, pero aunque es parcial, es potencialmente, es inestable de tal manera que potencialmente puede obstruir de manera completa también esta coronaria, ¿no? No es estable. Por eso que las anginas inestables están, aunque no está obstruido al 100%, está dentro del síndrome coronario, porque en cualquier momento se puede infartar el paciente. Lo que ya hemos dicho, ¿no? El 70% me duele cuando hago actividad física y cuando reposo ya no me duele, pero al 80-90% me duele cuando hago actividad física y cuando reposo también me duele. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente dicen que es 15 minutos el tiempo del dolor. No es que le esté doliendo todo el tiempo, pero sí hay episodios, ¿no? Varios episodios de dolor torácico que más o menos duran 15 minutos y en el infarto de miocardio puede durar incluso más de 15 minutos. Entonces, un dolor torácico tenemos que ver que el dolor torácico sea cardiogénico o no cardiogénico, ¿no? Si es cardiogénico, pues es un problema de coronarias o es un síndrome síndrome coronario agudo. Un síndrome coronario agudo puede ser un infarto, y este infarto, hemos dicho, puede haber una elevación del ST y un descenso del ST. En la elevación del ST me habla de que el daño es transmural, es decir, una pared gruesa está comprometida.
Y entonces esto, si uno sabe ver bien el electro, no tendrá dudas de decir que esto es una elevación del ST, y entonces con un paciente con clínica también que ayuda, podemos decir directamente que esto es un infarto agudo de miocardio, y tendremos que actuar en función de ello. Es decir, podemos pedir troponinas aquí, sí, pero si ya lo tenemos claro, quizás lo pidamos para confirmar nuestro diagnóstico, pero no es necesario pedir troponinas en un infarto de miocardio elevado, ¿no? Porque tu conducta será en función del infarto, de la elevación del ST, porque sabes que este paciente está grave, ¿no? Si le pides unas troponinas, no cambiará nada tu conducta, seguirá siendo la misma. Es decir, este paciente está grave, hay que reperfundir, ¿bien? Hay que hacer una coronografía, hay que hacer una angioplastia, una fibrinolisis, pero hay que reperfundir, ¿bien? En cambio, en el descenso del ST, el compromiso no es todo el muro, sino es parte del muro, ¿no? Es parcial. Y entonces esto hace que sí, pues podamos tener todavía tiempo de hacer algún estudio de troponinas, de algunas enzimas cardíacas como troponinas o CKs también, del tipo MB, y que nos ayude a confirmar que se trata de un infarto sin elevación del ST, porque las troponinas se irán incrementando progresivamente, ¿no? Depende de los protocolos, se va seriando estas troponinas cada 3 horas, y algunos protocolos hacen que se serie la primera repetición se haga 1 hora después de la primera troponina. Si hay mucha sospecha clínica, es decir, este paciente me salen las troponinas negativas, pero en la clínica es compatible con un síndrome coronario agudo, pues lo que se puede hacer es un test de isquemia o una coronografía, y ahí podremos hablar de una angina inestable, por ejemplo. Esta sería la evolución del paciente con síndrome coronario agudo, ¿no? Al inicio hay una pequeña molestia supraesternal, ¿no? Que el paciente electrocardiográficamente no presenta ninguna alteración. Después el ST va descendiendo pequeñamente, y este descenso se refleja con un dolor interescapular, va descendiendo un poco más, y ya el dolor es precordial. Quizás se asome un poco de dolor epigástrico. Cuando el descenso del ST es significativo, ya hay un dolor precordial que se irradia mandíbula, que se irradia brazo, que hay una epigastralgia significativa. Pero en casos de que hay una elevación del ST, pues el paciente claramente ya ha habido un compromiso de toda la pared, ¿no? Entonces en estos pacientes habrá que reanimarlo, ¿no? Y habrá que trabajar en función de un paciente infartado, chocado, ¿no? El infarto de miocardio con ST elevado puede ser por un proceso de aterosclerosis, ¿no? Como se había explicado, pero también puede haber por vasoespasmo, ¿no? Esto habitualmente pasa en cocainómanos, ¿no? Los pacientes cocainómanos generalmente hacen vasoespasmos, ¿no? Puede pasar esto también en ellos. Por disfunción endotelial, si hay disfunción endotelial, el endotelio es procoagulante, ¿no? Y generar trombos también. Entonces, importante en el infarto de miocardio reconocer la localización del dolor, la irradiación del dolor, la extensión de la lesión, ¿no? Se habla de infarto de cara anterior, de cara lateral, de cara inferior, de cara posterior. Hay infartos extensos que por ejemplo, a veces describen infarto de cara inferolateral, ¿no? Toda la cara inferior y lateral está comprometida. Es importante por eso también la extensión. La duración, ¿no? Es importante. ¿Cuánto está durando este infarto, ¿no? Depende del tiempo de duración, pues se podrá hacer una angioplastia o una fibrinólisis, ¿no? Si es de menos de 2 horas, pues quizá sea candidato a hacer una angioplastia, si no, fibrinólisis.
claro, hay necesidades metabólicas del tejido porque está obstruido, se está muriendo, y entonces podrá haber en este paciente, además de los signos estos típicos que decíamos, ¿no? Dolor, irradiación, pues también habrá síntomas acompañantes como taquicardia, elevación de la presión arterial, sudoración fría, mareos, náuseas, que se acompañarán a ello, ¿no? Y la edad también, y los antecedentes también, ¿no? Un paciente de infarto miocardio en general tienen antecedentes que serían factores de riesgo para un infarto, ¿no? Pueden ser pacientes con hipercolesterolemia, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes obesos, sedentarios, fumadores, ¿no? Hay factores de riesgo que estos pacientes generalmente tienen, ¿no? Eso también hay que mirar, porque es importante diferenciar, por ejemplo, con la pericarditis, ¿no? En la pericarditis también existe una elevación del ST, pero en la pericarditis esta elevación es difusa, ¿no? Es decir, lo que decíamos antes, ¿no? En el infarto hablamos de caras, cara anterior, cara lateral, cara inferior, cara posterior, pero porque hay un área, una zona que se está infartando el corazón, depende de la coronaria que ha sido afectada. Pero en la pericarditis, una parte del pericardio no ha sido afectado, ha sido todo afectado, todo el pericardio, de tal manera que la elevación que se encuentra en la pericarditis es difusa, casi todas las derivaciones están elevadas, ¿no? Es otro. Y además en la pericarditis, por ejemplo, ya lo veremos, el paciente viene con un dolor más larvado, 5 días, 10 días, ¿no? Un tiempo más largo de dolor. En cambio, este paciente con infarto viene de pocas horas de dolor. Lo que decíamos, el infarto subendocárdico, ¿no? es el que correspondería al descenso del ST, pues es una pequeña proporción del muro, es la que está afectada. En cambio, en el transmural o elevación del ST, todo el muro está comprometido. Bueno, las gráficas del infarto con elevación o sin elevación del ST. Y aquí los cambios, ¿no? Bueno, si no le llega oxígeno, pues optará por la vía anaeróbica, estas células cardíacas que no reciben nutrientes ni oxígeno, pero la vía anaeróbica habíamos dicho que el metabolito de este proceso era el ácido láctico, ¿no? Y el metabolito del proceso aeróbico era el CO2, ¿no? Y el ácido láctico no hay forma de eliminar fácilmente, ¿no? Entonces genera acidosis. Hay una pérdida intensa de la función contráctil a los 60 segundos siguientes al inicio, hay cambios estructurales, todavía puede ser reversible, pero cuando llega a los 40 minutos esto se hace irreversible, ¿no? Presentando cambios macroscópicos ya en unas horas. Por eso es importante el tiempo en el que se tenga que actuar en estos pacientes. Los síntomas más típicos: dolor precordial, epigastralgia a veces, dolor que se va a mandíbula, dolor que se va a brazo, dolor que se va a región interescapular, ¿no? Es lo típico, pero a veces hay otros, ¿no? El paciente puede estar mareado, puede estar fatigado, puede haber tenido un síncope, puede simplemente tener náuseas, ¿no? Palpitaciones, epigastralgia, ¿no? Puede tener síntomas que no siempre son típicos de un infarto de miocardio. Por eso un paciente con factores de riesgo, ¿no? Si este paciente viene con epigastralgia, mareado, fatigado y es diabético, hipertenso, colesterol, obeso, sedentario, pues no hay que dejar de hacerle un electrocardiograma porque podría ser un infarto de miocardio no típico, ¿no? Estos que no te dan los síntomas habituales. En las miocardiopatías, estas las que nos toca hablar es hablar de las miocardiopatías primarias, que están limitadas al corazón, y las secundarias, pues los cambios miocárdicos que ocurren en diversas alteraciones sistémicas, ¿no? O sea, pues es secundario a alguna enfermedad. Las que tenemos que recordar de las miocardiopatías es la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. La hipertrófica es genética, ¿no? Es todo genética, es la que hay que acordarse de las partes genéticas, es la miocardiopatía hipertrófica.
De las adquiridas, las inflamatorias, la miocarditis por estrés, el Takotsubo. El Takotsubo es una señora que está en la parada del bus, le roban el bolso y empieza con dolor torácico, que se va a mandíbula, que se va a brazo, que irradia región interescapular, ¿no? Se la llevan a emergencia, en el hospital le hacen unas enzimas cardíacas, tiene troponinas elevadas, ¿no? Es un infarto, le hacen una coronografía y la coronografía sale limpia, no hay obstrucción, ¿no? Entonces, es una obstrucción temporal, ¿no? Asociada a estrés, pero que la clínica es toda de un infarto, ¿no? Es decir, un paciente con Takotsubo está relacionado esto mucho al estrés que está viviendo el paciente, ¿no? Es una patología estructural donde el ápice del ventrículo no termina en punta, sino que termina un poco romo, un poco engrosado, el ápice está engrosado y esto hace que genere este tipo de respuestas, ¿no? Una disquinesia ventricular que da síntomas típicos de síndrome coronario agudo. En mixtas tenemos la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía restrictiva. En la miocardiopatía hipertrófica hemos dicho que es genética, 100%, y la presentación es autosómica dominante. Bien. Es autosómica dominante, es decir, para ser autosómica dominante necesitamos que un alelo esté comprometido, pero el otro esté bien, ¿no? Entonces, es decir, este paciente de alguna manera en la vida habrá le habrá permitido vivir parcialmente bien o bien con esta carga genética, la mitad de carga genética no afectada. Por eso que las autosómicas dominantes suelen diagnosticarse en la edad adulta, ¿no? No se diagnostican en la edad, en edad temprana, ¿no? Y generalmente cursan estos pacientes hasta antes del diagnóstico, cursan totalmente asintomáticos. Entonces, estos pacientes generalmente tienen angina de pecho, anginas, disnea, síncope y muerte súbita, ¿no? Son los síntomas típicos de miocardiopatía hipertrófica: angina, disnea, síncope y muerte súbita. Este paciente incluso se le hace una radiografía de tórax, no se ve ni siquiera cardiomegalia, ¿no? Y entonces no hace sospechar que tenga un corazón grande. ¿Por qué? Porque esta hipertrofia es principalmente central, ¿no? Es un crecimiento hacia adentro, donde hay un engrosamiento significativo de las paredes y del tabique, disminuyendo progresivamente, significativamente, el espacio donde se aloja la sangre, es decir, no habrá una buena diástole y no habrá una buena sístole, ¿no? Causa más frecuente de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes, ¿no? Bueno, hemos dicho adultos, un adulto es 18 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, ¿no? Estos pacientes se diagnostican en la edad adulta, ¿bien? Porque tienen la mitad de la carga genética que todavía les permite, de cierta manera, estar asintomáticos. Respecto a la miocardiopatía dilatada, el 30-40% son genéticos en la dilatada, ¿no? Y el resto es adquirido, ¿no? En la hipertrófica es genético al 100%, y esto va a producir muerte súbita, fallas cardíacas, siempre fallas cardíacas, muerte súbita y fibrilación auricular muchas veces. Esta miocardiopatía hipertrófica tiene muchas variantes, pero una de las principales es el engrosamiento significativo del tabique interventricular, ¿no? Este tabique interventricular se engruesa tanto que incluso impide la salida de la sangre a través de la arteria aorta, ¿no? Y entonces esto casi que se comporta como una estenosis aórtica. Por eso que las estenosis aórticas también tienen los mismos síntomas. Tienen angina, tienen disnea, tienen síncope, y son las de las valvulopatías las que están más asociadas a muerte súbita. Bien.
Entonces hay un crecimiento significativo. Aquí lo que generalmente hace es una debridación quirúrgica de parte del tabique interventricular, o también se hace una embolización, es decir, se busca un vaso sanguíneo para embolizar, es decir, para infartar esta zona, de tal manera que ésta se adelgace y pueda dejar paso a la sangre a través de esta arteria aorta, ¿no? De esta válvula aorta, aórtica. Esto se llama estenosis subaórtica, ¿no? Es decir, está la aorta y justo por debajo está la estenosis. Esta es una estenosis subaórtica. Entonces lo que ocasionará es esto, ¿no? Es una insuficiencia cardíaca porque altera este corazón. Tiene mucha fuerza, ¿no? Tiene mucha energía, pero no puede llenarse de sangre. Entonces, aunque tiene mucha energía, potencialmente puede bombear una gran cantidad de sangre, pero no lo puede hacer porque lo que le llega a su cámara es muy poca. Entonces tendrá una fracción de eyección, tendrá una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? Porque el problema es el llenado. En cambio, en la miocardiopatía dilatada, el problema será sistólico, porque ellos no tienen problema de llenado, ¿no? Ellos se llenan y se llenan más de lo debido incluso, entonces está tan lleno que el corazón no puede contraerse adecuadamente, y entonces su problema en estas dilatadas es un problema de insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? Y habrá más masa, menos volumen, más rigidez, ¿no? Entonces habrá un cambio en este corazón que no permitirá realizar adecuadamente una función cardíaca, ¿no? Estas son las variantes que pueden haber, o los patrones que pueden haber en una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Hay diferentes variantes, una de ellas es esta del septo, ¿no? Que se engruesa significativamente. La miocardiopatía dilatada es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y es la principal indicación para trasplante cardíaco. Es la principal indicación para trasplante cardíaco, la miocardiopatía dilatada. Esta nos dará una insuficiencia cardíaca sistólica. Hemos dicho que es genética parcialmente, ¿no? Las causas son variadas, ¿no? Pueden haber el Chagas, puede estar el VIH, puede estar las antraciclinas. Estas mujeres con cáncer de mama en tratamiento de quimioterapia reciben antraciclinas, y estas antraciclinas pueden generar una miocardiopatía dilatada. El alcohol también, ¿no? La isquemia también. Entonces, esto es esta es la respuesta del corazón ante todas estas situaciones. Cómo responde el corazón, ¿no? Es decir, responde de una manera que se dilata. Es decir, aquí en estas miocardiopatías primarias, esto es una miocardiopatía dilatada primaria, ¿no? Pero como causa estamos poniendo una isquemia, que sería secundaria. Entonces no debería ser una miocardiopatía dilatada primaria, sino debería ser una miocardiopatía dilatada secundaria a una isquemia, secundaria a alcohol, secundaria a VIH, secundaria a Chagas, ¿no? Secundaria a antraciclinas, ¿no? Pero se trata de isquemia porque la respuesta del corazón, la dilatación del corazón que uno espera encontrar en estos pacientes con isquemia es mucho mayor que en la población general. Es decir, hay una predisposición a ser dilatada si la dilatación de un paciente que ha tenido una isquemia, ¿no? Este sería el ventrículo. Si la isquemia ha sido aquí y un paciente sin alteraciones, sin presencia de miocardiopatía dilatada patológica primaria, dilata de esta manera, en la miocardiopatía dilata de esta manera, ¿no? Es la predisposición que tiene el paciente, ¿no? a desarrollar una significativa dilatación del miocardio frente a todos estos elementos. Y lo que hará básicamente es insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, el tratamiento, si no fuera trasplante, el tratamiento de las miocardiopatías dilatadas es básicamente tratamiento de su insuficiencia cardíaca, ¿no? Básicamente, no hay otro tratamiento. Entonces, como se maneja como si fuera una insuficiencia cardíaca,
y si tiene criterios de trasplante, pues se hace trasplante, ¿no? Las manifestaciones clínicas son propias de una insuficiencia cardíaca, ¿no? El examen físico es propio de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y hay factores de mal pronóstico que nos pueden decir que esta miocardiopatía dilatada va a evolucionar muy mal. En la miocardiopatía restrictiva, ¿no? Hemos dicho que una de las causas principales es la amiloidosis, ¿no? Esta es restrictiva de tal manera que se comporta como una pericarditis constrictiva, por ejemplo. Podría compararse, ¿no? La miocardiopatía restrictiva con una pericarditis constrictiva. Esta no es la principal causa de trasplante, la dilatada es la de trasplante, ¿no? Es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca y la principal indicación para trasplante cardíaco. Esta no es la principal indicación, no es trasplante cardíaco. Pero sí se puede trasplantar, ¿no? En algunas situaciones, si es el paciente joven, tiene buena calidad de vida, ¿no? Se puede, pero no es la principal indicación. Bien. Entonces, en el caso de amiloidosis, decíamos que el paciente con amiloidosis muchas veces tiene afectación hepática, ¿no? Y esa afectación hepática hace que, si hay que trasplantar a un paciente con amiloidosis cardíaca por miocardiopatía restrictiva, también habría que trasplantar su hígado, porque su hígado está generando proteínas amiloidóticas, ¿no es cierto? Ese hígado amiloidótico servirá para algo, servirá para otro trasplante, no sirve para otro trasplante, ¿no? Porque este hígado amiloidótico hará que el receptor, la persona que recibe ese hígado, pues desarrolle amiloidosis con el tiempo, ¿no? Pero sabemos que los trasplantes, si bien es cierto que las indicaciones la indicación nunca dice que a los ancianos no hay que trasplantarlos, porque incluso los ancianos van mejor con los trasplantes, ¿no? Porque los ancianos tienen una inmunosenescencia que le permite tolerar mejor los trasplantes. Pero como es un bien preciado, generalmente se trasplanta gente joven, gente que tiene mayor esperanza de vida, que los ancianos que tienen menos esperanza de vida. Pero este hígado que no sirve, ¿no? O sea, que no sería un hígado ideal para trasplante, se puede sí trasplantar en un paciente mayor, por ejemplo, de 80 años, que tiene una cirrosis, que tiene varices esofágicas, que tiene hipertensión portal, ¿no? Que no hace bien la detoxificación. Pues en este paciente de 80 años sí se le puede trasplantar un hígado amiloidótico, porque este paciente de 80 desarrollará una amiloidosis cardíaca, es decir, una miocardiopatía restrictiva, pero en 30, 40 años, ¿no? O sea, y si tiene 80, pues no tendrá problemas este paciente, ¿no? Después de eso, pues tratamiento de esto no hay, ¿no? Es difícil el tratamiento aquí, ¿no? Restrictiva no hay, tiene mal pronóstico, ¿no? En general tienen muy mal pronóstico las miocardiopatías restrictivas. Las inflamatorias pueden ser por microorganismos, principalmente virus, y dentro de los virus hay el Coxsackie, y que donde hay inflamación del miocardio, incluso puede hablarse de una enfermedades autoinmunes en las que hay un mimetismo molecular en el que este mimetismo es por antígenos que se encuentran, restos antigénicos que se encuentran a nivel de miocardio, y produce falla cardíaca también esto, ¿no? Y en el pericardio es la alteración del pericardio, ¿no? Este pericardio, hay un espacio entre capa visceral y parietal, líquido hay 50 más o menos, y entonces el paciente con pericarditis tiene dolor pericárdico, roce pericárdico y una alteración del electrocardiograma, ¿no? Este dolor pericárdico se parece mucho al infarto de miocardio o al síndrome coronario agudo. La diferencia es que muchas veces este dolor viene ya el paciente teniéndolo hace 5 días, hace 10 días, hace 15 días, ¿no? Se exacerba con la inspiración profunda, porque al inspirar hay un mayor retorno venoso, y al haber mayor retorno venoso entrará más sangre a nivel de corazón derecho y a nivel de ventrículo derecho, ¿no? Y desplazará el tabique interventricular en detrimento del ventrículo izquierdo.
El frote pericárdico será el frote entre las pleuras, ¿no? Que uno escuchará a la auscultación, y el electrocardiograma puede haber un descenso momentáneo del PR, pero habrá un ascenso del ST, ¿no? Del segmento ST. Entonces, el tratamiento en sí de estos pacientes, lo primero que hay que pensar es en antiinflamatorios, es en AINES, ¿no? Entonces, decíamos la semana pasada que si a un paciente que tiene una pericarditis aguda le doy un AINES, decido darle indometacina, por ejemplo, y este paciente ha venido con dolor torácico o dolor pericárdico, ha venido con, le he encontrado un roce pericárdico, en el electro he encontrado una elevación del ST de manera difusa, ¿no? Y después de 1 hora o 2 horas de la indometacina, lo vuelvo a explorar y no encuentro un roce pericárdico. Decíamos que lo he curado, no lo había curado, ¿no? Al contrario, ¿no? Probablemente si no escucho un roce pericárdico, este paciente se me está complicando, ¿no? Se está taponando este paciente, ¿no? Porque los tratamientos con la indicación es antiinflamatorio, sí, pero el tratamiento es largo, ¿no? En algunos casos incluso 6 meses de tratamiento. Se habla de triple terapia porque no solo están como tratamiento los antiinflamatorios, sino también está la colchicina y está los corticoides. Bien, en diferentes momentos, primero hay que dar antiinflamatorio y después de unos días, si no hay una buena evolución, se puede agregar o cambiar por colchicina y agregar corticoides en este caso. En algunas situaciones se da en pericarditis recidivante, se da tratamiento biológico contra la interleucina 1 o la interleucina 1 beta. Entonces decimos, puede haber un derrame pericárdico en esta pericarditis. Si el derrame es agudo, este espacio pericárdico, antes de desarrollar síntomas de taponamiento, pues puede soportar entre 200 y 250 mililitros, ¿no? Pero si es lento, si es más crónica la instauración, pues incluso puede soportar 1 litro de líquido. ¿Bien? Entonces aquí en la ecocardio se ve este DP es el derrame pericárdico, ¿no? El derrame pericárdico que está alrededor de todo el corazón, ¿no? Y en este caso hay tanto derrame pericárdico que incluso está colapsando las aurículas, y cuando se ve el grosor de este derrame pericárdico se parece al grosor del ventrículo, ¿no? Es decir, es un gran derrame pericárdico. Entonces, como hay un gran derrame pericárdico, cada vez que el paciente inspira, hemos dicho que habrá un retorno venoso mayor. Este retorno venoso llegará a las cámaras derechas y cuando se encuentre en el ventrículo derecho, desplazará al tabique interventricular de tal manera que la cavidad del ventrículo izquierdo se reducirá y entonces incluso habiendo menos gasto todavía, menos gasto cardíaco. El paciente será un corazón que está taponado, ¿no? Será un corazón que late muy débil, ¿no? Entonces cuando uno le ponga un estetoscopio, pues los ruidos cardíacos serán muy bajitos, ¿no? Cuando uno le haga el electrocardiograma, los voltajes serán muy bajitos, ¿no? Si uno le toma la presión arterial, como late con muy poca fuerza, habrá hipotensión, ¿no? Como late con muy poca fuerza, es decir, bajo gasto, habrá una congestión venosa y entonces habrá ingurgitación yugular, ¿no? Es lo que es la tríada de Beck, ¿no? Y puede terminar en un shock obstructivo, ¿no?